Si estás viendo este video, lo más probable es que seas el dueño de una cocina muy pequeña. Estas cocinas a menudo se encuentran en los edificios de la era soviética o en complejos residenciales, con una distribución muy compacta. En estas cocinas siempre falta espacio. Se siente como si las paredes te oprimieran y no hubiera lugar para colocar todos los electrodomésticos y muebles. Parece que la única solución es derribar una pared. ¿Y si te dijera que puedes prescindir de eso? Hoy compartiré contigo 8 trucos que te permitirán aumentar visualmente el espacio de la cocina y hacerla lo más funcional posible. ¿Listo? Entonces comencemos. Distribución de los elementos principales. ¿Sabías que una mala distribución puede consumir hasta el 40% del espacio útil? Es por eso que la cocina parece estrecha y desordenada, incluso si es de tamaño normal. Los principales errores son la disposición caótica del fregadero, el refrigerador, los electrodomésticos, la vajilla y los cubiertos que ya nadie usa. Simplemente ocupan tu valioso espacio. El error número 1 es la mala organización de la cocina. Antes de organizar la cocina, es importante que pienses y entiendas cómo exactamente la vas a usar. Especialmente para los propietarios de apartamentos pequeños y cocinas pequeñas, donde cada centímetro es oro puro. Por ejemplo, si vives solo, puedes prescindir de un refrigerador grande y optar por uno pequeño para que no ocupe mucho espacio. Y más aún, si no cocinas en absoluto y no eres aficionado a ello, puedes prescindir de la placa de cocción y del horno, simplemente porque así liberarás mucho espacio. En su lugar es suficiente, con tener solo una tetera y un microondas. Y eso te será más que suficiente, porque de todas formas siempre comes en cafeterías o pides comida a domicilio. Si eres aficionado a cocinar, y más aún si vives con tu familia, es muy importante planificar la zonificación de tu cocina y la correcta disposición de tus electrodomésticos. Decide si vas a cocinar regularmente o si solo usarás la cocina como un lugar para el café de la mañana. Determina qué electrodomésticos realmente necesitas y cuáles vas a usar de verdad. El segundo error es acumular trastos innecesarios. Seguramente cada uno de nosotros tiene muchos trastos innecesarios que están en la cocina. Por ejemplo, una tostadora que te regalaron, pero que por alguna razón no has usado en 2 años. Si no sabes de qué cosas necesitas deshacerte ahora mismo, simplemente haz una lista. De esta manera, liberarás el espacio general de la cocina en un 15 a 20%. No importa si estás renovando tu nueva cocina o simplemente quieres organizar tu cocina actual, comienza con un inventario. El tercer error es la zonificación y disposición incorrectas. La clave para la funcionalidad de una cocina pequeña es hacer todo a tu medida, desde el mobiliario hasta la disposición de los electrodomésticos. ¿Cuáles son las soluciones? En primer lugar, encarga un proyecto personalizado para tu cocina. De esta manera podrás utilizar tu espacio de manera óptima. En segundo lugar, planifica con anticipación la lista de tus electrodomésticos e intégralos en el diseño del proyecto. En tercer lugar, utiliza todo el espacio hasta el techo. De esta manera, te asegurarás de tener más espacio de almacenamiento. En cuanto a la disposición de los electrodomésticos, es importante entender el tamaño de tu cocina. Si tu cocina tiene hasta 6 metros cuadrados, te será más fácil utilizar proyectos estándar que abundan en Internet y que cualquier diseñador te puede sugerir. Si tu cocina tiene más de 9 metros cuadrados, es importante entender qué electrodomésticos necesitas y cómo te resultará más cómodo usarlos. Por eso, un conjunto de muebles bien elegido te ayudará a ahorrar hasta un 30% de tu espacio. Pero incluso si la cocina está bien elegida, es muy importante seleccionar los electrodomésticos con precisión, sin elegir nada innecesario. Deberías empezar con el refrigerador, ya que es el objeto más grande en tu cocina. Pero sabes, no siempre es necesario comprar un refrigerador completo. El principal error es comprar un refrigerador no por necesidad, sino por costumbre. Vamos a analizarlo. El primer error es un refrigerador enorme para una familia pequeña. Si vives solo o en una familia de 2 personas, piensa si realmente necesitas un refrigerador de tamaño completo. Ocupará espacio en el apartamento y probablemente solo se usará a la mitad. Determina tus necesidades. Quizás te sea suficiente con un mini refrigerador, que por cierto, se puede integrar fácilmente en el armario inferior del conjunto de cocina. Si necesitas un refrigerador completo, decide si realmente necesitas un congelador o si también puedes prescindir de él. Y por supuesto, intenta integrar el refrigerador en el conjunto de cocina, al igual que el resto de los electrodomésticos. El segundo error es la placa de cocción y el horno. Si se eligen incorrectamente, pueden consumir tu espacio. En general, a ti y a tus familiares pueden reducir significativamente el espacio de tu cocina. En primer lugar, ¿realmente necesitas un horno? Si realmente lo necesitas, considera la opción de un horno, con función de microondas. De esta manera ahorrarás mucho espacio. En cuanto a las placas de cocción, también piensa si necesitas 4, quemadores, o si con 2 es suficiente. Amigos,
Si ya han encontrado algo útil para ustedes, asegúrense de suscribirse al canal y dejar comentarios. Esto me motivará más a crear nuevo contenido genial para ustedes. Revestimiento de paredes. ¿Cómo pueden el color y la textura ampliar el espacio? Las paredes son el fondo de tu cocina. De ellas dependerá cuán espaciosa se vea visualmente tu cocina. Pero muchos cometen errores que hacen que la cocina parezca visualmente más pequeña. Vamos a analizarlo. El primer error es el miedo a los colores oscuros. Existe la opinión de que solo las paredes blancas hacen que la cocina parezca espaciosa, pero eso no es del todo cierto. Una pared de acento oscura, por ejemplo, grafito o azul profundo, al contrario, crea un efecto de profundidad. Es como si se alejara, y debido a esto, el espacio parece más grande. El segundo error son los papeles pintados con patrones grandes. Lo que realmente reduce el espacio son los grandes patrones florales, la imitación de ladrillos y las figuras geométricas complejas. Imaginen una pared donde el patrón se repite cada 50 centímetros. En lugar de profundidad, se obtiene un efecto de ruido visual y la cocina parece sobrecargada. Y es cierto, todos han visto una cocina similar, y esos dibujos simplemente te agobiaban cuando estabas allí, y se ve simplemente horrible. El tercer error son los acabados brillantes. Las paredes brillantes reflejan la luz de manera caótica, crean reflejos, y como resultado, tu cocina parece mucho más pequeña de lo que realmente es. En cambio, los acabados mate se ven mucho más elegantes y además ocultan todas las imperfecciones de las paredes. ¿Qué hacer para que las paredes contribuyan a aumentar el espacio? Es simple. Utiliza tonos claros y apagados, no gris, oliva, beige. Si deseas un acento, puedes hacer un lado oscuro, pero solo uno. Nada de patrones grandes. Es mejor elegir acabados lisos o texturas decorativas. Pero las paredes son solo la mitad del éxito. Vamos a ver cómo usar el espacio del suelo para que la cocina parezca más ligera y espaciosa. Patas y espacio abierto debajo de los muebles. ¿Cómo elevar la cocina? ¿Alguna vez has notado cómo los muebles con patas hacen que el espacio parezca más ligero? Cuanto más suelo se vea, más espaciosa parecerá la cocina. Si los muebles están ajustados y sin espacios, esa cocina se ve abarrotada y pesada. Vamos a ver cuáles son los errores más comunes que se cometen. El primer error son los armarios completamente cerrados. Si los armarios están directamente en el suelo, sin espacio, esto comprime visualmente el espacio. Literalmente cortan parte de la cocina, especialmente en espacios pequeños. El segundo error es el zócalo cerrado. A menudo, la cocina se hace con un zócalo continuo que cubre todo el espacio debajo de los armarios. Pero si lo reemplazas por uno espejado, reflejará el suelo y creará la ilusión de que los muebles flotan. ¿Cómo se puede corregir esto? Utilice muebles con patas. Incluso 10 o 15 centímetros de espacio debajo de los armarios harán que la cocina parezca más espaciosa visualmente. Armarios y gabinetes suspendidos crean un efecto de ligereza. Los zócalos espejados son un truco de los diseñadores. El reflejo de las líneas crea la ilusión de que hay menos muebles de los que realmente hay. Pero no basta con liberar el suelo. También se pueden usar espejos para aumentar el espacio. Veamos cómo minimizar el ruido visual y hacer el espacio aún más libre. Imagínese que entra en una cocina elegante, pero por alguna razón su mirada se dispersa. Figuritas en las estanterías, el refrigerador cubierto de imanes, frascos, toallas. En resumen, un completo caos. Esto es el ruido visual que hace que su cocina se vea desordenada. Ruido visual. El primer error es el exceso de decoración innecesaria. Si en las estanterías abiertas hay decenas de frascos, figuritas y marcos, la cocina se ve sobrecargada. Y admitámoslo, cuanto más pequeño es el espacio, más evidente es el desorden. El segundo error son las telas y accesorios demasiado llamativos. Los manteles con patrones, las toallas brillantes y las cortinas con estampados destruyen la sensación de un espacio limpio. El textil bien elegido debe unificar el interior, no dividirlo. El tercer error son las estanterías abiertas que se convierten en un almacén. Las estanterías abiertas son muy geniales, pero solo para decoración, no para almacenar todo tipo de trastos, sartenes, cereales y otras tonterías. ¿Cómo se puede arreglar esto? En una cocina pequeña, el minimalismo es la salvación. Es mejor un jarrón o cuadro elegante que 10 chucherías. Utiliza telas y textiles neutros. Cortinas, manteles y toallas lisos harán el interior más tranquilo. Las estanterías abiertas solo para decoración. Si necesitas más espacio de almacenamiento, renuncia a las estanterías abiertas en favor de armarios completos. Las fachadas cerradas son la solución. Cuantos más armarios con puertas cerradas, más limpia y espaciosa se ve la cocina. Piensa en el almacenamiento de los cables de los electrodomésticos, utiliza un canal de cables bajo el zócalo, planifica con anticipación la ubicación de los enchufes, utiliza enchufes integrados y puertos USB. Recuerda, cuantas menos cosas pequeñas y ruido visual, más espacioso parece tu espacio.
Pero el minimalismo no es solo sobre la decoración. Vamos a entender cómo organizar el espacio de manera inteligente y deshacerse de lo innecesario. Organiza el espacio de manera inteligente. Incluso si tienes una cocina espaciosa, un almacenamiento incorrecto puede arruinarlo todo. Es muy importante utilizar de manera óptima el espacio, dentro de los armarios y cajones. El primer error son los sistemas de almacenamiento voluminosos. Las estanterías comunes. En los armarios son un uso ineficiente del espacio. Cuando las cosas están en varias filas, encontrar algo se vuelve más difícil y la cocina parece desordenada. El segundo error es tener muchos rieles y ganchos abiertos. Los cucharones, sartenes y tazas colgantes crean una sensación de sobrecarga. Los rieles abiertos son buenos en pequeñas cantidades, pero si hay demasiados, la cocina parece estrecha. El tercer error es usar solo cajones estándar. La mayoría de las cocinas todavía están equipadas con armarios profundos comunes, pero los sistemas extraíbles son mucho más convenientes. Entonces, el acceso a las cosas es conveniente. No necesitas sacar nada para alcanzar algo del fondo. ¿Cómo se puede corregir esto? ¿Utiliza sistemas de almacenamiento extraíbles? Los cajones extraíbles son más convenientes que los armarios estándar con puertas. Añade divisores en los cajones. Ayudan a organizar el espacio de manera clara. Incorpora organizadores debajo del fregadero. Es conveniente para almacenar productos de limpieza, bolsas y esponjas. Utiliza estantes ocultos en las esquinas. Ahorran espacio y ayudan a mantener la cocina ordenada. Pero incluso si todo está perfectamente organizado en los armarios, queda otro elemento importante: la zona de comedor. ¿Cómo colocar una mesa en una cocina pequeña sin que ocupe demasiado espacio? Vamos a analizarlo. Mesa de comedor, ¿cómo no perder espacio? La zona de comedor es una parte muy importante del espacio, pero si se elige y coloca incorrectamente, puede consumir la mayor parte del espacio útil. El primer error es una mesa demasiado masiva. Las mesas grandes y rectangulares ocupan demasiado espacio, especialmente si la cocina es pequeña. El resultado es estrechez, un espacio incómodo y caos. El segundo error es la falta de soluciones alternativas. Muchos no consideran mesas plegables, barras o el uso del alféizar de la ventana. Y es posible organizar un espacio compacto para comer que no ocupe toda la cocina. El tercer error es la ubicación incorrecta. Si la mesa está en el centro de la cocina, impide el libre movimiento. Cuando las sillas están dispersas, ocupan aún más espacio. ¿Cómo se puede corregir esto? Utilice mesas plegables y extensibles. Permiten ahorrar espacio cuando la mesa no está en uso. Una barra en lugar de una mesa. Si la cocina es pequeña, una zona de bar junto a la ventana es una excelente solución. El alféizar de la ventana como encimera. Se puede hacer un alféizar alargado y usarlo como una mini mesa. La mesa redonda es más compacta. A diferencia de las mesas cuadradas o rectangulares, ocupa menos espacio y es más conveniente para cocinas pequeñas. Y ahora les contaré un truco secreto que añadirá un 20% más a la sensación de amplitud en su cocina. Y es la combinación adecuada de colores en las paredes y los muebles. Si haces los muebles y las paredes en un mismo tono, pero con diferentes texturas, la cocina se verá visualmente más grande. Es el efecto de disolución, cuando los armarios parecen fusionarse con las paredes y no dividen el espacio. Funciona especialmente bien en tonos blancos, beige y grises. Este truco lo utilizan los diseñadores al decorar pequeños estudios para ampliar visualmente el espacio. Amigos, gracias por ver el video. Denle like y suscríbanse al canal. Con ustedes estuvo Matt Bey, director de la empresa Globus, y yo, Muebles de China. Hasta la próxima. Adiós.